Buenos días, ¿cómo están? Dándole las gracias a Dios por este día para poder seguir compartiendo su palabra. La verdad que es un privilegio poder semana tras semana poder seguir siendo animados, guiados a través de la palabra del Señor. De verdad que es un gran privilegio que a veces lo damos por contado, y qué hermoso poder saber que hay en nuestros corazones algún tipo de convicción que el Espíritu Santo ha puesto para que nos acerquemos cada vez más al Señor. Así que bueno, con eso en mente, quisiera que entonces le diéramos tiempo a que el Espíritu Santo hable a través de la palabra. Señor, yo te quiero pedir por cada uno de esos tus hijitos, Señor, por todos aquellos que están en este lugar y aquellos, Señor, que se conectan desde diferentes lugares, que tu presencia, Señor, sea inundando cada corazón y que tu Santo Espíritu sea moviéndose con libertad, trayendo discernimiento, que podamos entender tu palabra, pero asimismo que la podamos traer por obra, Señor, para poder glorificar tu nombre cada vez más, Señor. Te alabamos, te amamos, te glorificamos y queremos, Señor, permanecer en tu presencia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos encontramos entonces en el cuarto capítulo del Evangelio según Mateo. Y en el día de hoy quisiera que pudiéramos centrar nuestra atención en la primera parte del pasaje que narra la tentación de Jesús en el desierto de Judea. Ya en otra ocasión tocaremos la segunda parte de este pasaje, pero en el día de hoy quisiera que pudiéramos enfocarnos solamente en los primeros 11 versículos del capítulo 4. Ya se estaban asustando. Uy, 11 capítulos hoy. 11 versículos del capítulo 4. Y vemos entonces la tentación de Jesús en el desierto de Judea. Creo que es tal vez algo como que ya sabemos, es algo común para un cristiano saber que Jesús fue tentado en algún momento, ¿cierto? Pero como que muchas veces no entendemos la profundidad y el verdadero significado de esta situación que Jesús vivió en el desierto de Judea. Y a manera de contexto, quisiera que recordáramos que Jesús está entonces en un lugar, o bueno, él está en el Jordán en ese momento, va al Jordán, y él se encuentra con Juan el Bautista. Y ahí veíamos cómo la supremacía de Jesús era revelada a través de las palabras de Juan. Pero no solamente eso, sino que podíamos ver que Jesús era un hombre puro y santo, es decir, que en él no había ningún pecado. Y las palabras de Juan exaltan el nombre de Jesús de una manera tan impresionante, a tal punto que lo confirma, y él dice: ¿yo quién soy para bautizarte? Si tú no has cometido ningún pecado, ¿por qué te voy a bautizar? Tú eres limpio, tú eres sin mancha, tú eres 100% puro. Aún así Jesús decide bautizarse, no porque tenía nada de qué arrepentirse, sino porque él quería mostrar a los demás esa señal de someterse, como una señal de identificación de ser parte del reino de Dios. Y poder entender esto un poquito más nos lleva a nosotros a darle una mejor introducción al capítulo 4. Jesús, aquel que se ha identificado con nosotros por medio del bautizo, Jesús, aquel que nunca ha pecado, ahora pasa por una fuerte tentación que lo quiere hacer rebelar contra Dios en todas las áreas de su vida. Y el hecho de pensar que Jesús fue tentado nos lleva a pensar en el contraste de lo que estaba experimentando y de dónde venía, para empezar a ver esta tentación realmente como algo fuerte, porque uno puede decir, bueno, pues le dio hambre y no comió. Bueno, pero le ofreció tal cosa y él dijo que no, pero entender el contexto de lo que Jesús estaba viviendo y de dónde venía nos ayuda a entender de que realmente esta era una tentación muy fuerte. Recordemos que Jesús venía del Jordán, o sea, él había acabado de ser bautizado. Los que han tenido la oportunidad de ir a Israel y han podido ver el área del Jordán, es un área donde fluye el agua, ¿verdad? Es refrescante, es un sitio donde hay muchas frutas, hay de todo allá, ¿verdad? Es un sitio hermoso. Y Jesús pasa del Jordán, pasa de esta área refrescante, de esta área fructífera. Jesús pasa de un lugar donde hay realmente todo lo que necesita para subsistir físicamente hablando, y ahora se encuentra en un desierto árido, el desierto de Judea. Hace unos momentos Jesús estaba rodeado de una gran multitud, y ahora estando en el desierto se encuentra en medio de la soledad y en medio del silencio, completamente apartado de todo. Hace unos momentos él había escuchado la voz del cielo que le llamaba: tú eres mi hijo amado. Y unos momentos después ahora estaba escuchando solamente la voz del diablo tentándolo. Hace unos momentos él estaba siendo exaltado y ahora estaba siendo atacado. Hace unos momentos las puertas del cielo se habían abierto sobre él y ahora se encontraba al lado de las puertas del infierno que querían tragarlo completamente. Y ver ese contraste
de dónde estaba Jesús y a dónde llegó a estar, nos permite ver realmente que habían varias cosas que muestran que esta tentación fue más grande de lo que tú y yo nos imaginamos. Y con ese contraste entonces podemos pensar un poco más cuán fácil hubiera sido caer en la tentación, y aún así Jesús no falló. Solamente Él pudo vencer. Yo me imagino si nos hubieran puesto a cualquiera de nosotros en esa situación, con el solo hecho de decir que ya no hay comida, uno cede a la tentación. Con el solo hecho de decir que como ahora estoy solo y en el silencio y nadie más me ve, entonces puedo ceder a la tentación. Como ya nadie me está exaltando, me está glorificando, entonces ya yo puedo ceder a la tentación. Y así muchas otras situaciones que se pueden presentar en nuestra vida. Y Jesús experimentó todas de ellas en un mismo momento. Y Él pudo decir no al pecado. Jesús no falló y no cayó ante la tentación, y Él pudo vencer. Así que teniendo eso en cuenta, en el día de hoy vamos a ver cómo es que se desenvuelve este pasaje. Y el nombre de este mensaje me gustaría titularlo: ¿dónde está la raíz de la tentación? ¿Cuál es la raíz de la tentación? Y para encontrar esa raíz tenemos entonces que meditar en estos primeros 11 versículos del capítulo 4. Para ir empezando, dice que en la Biblia que Jesús fue tentado ¿por quién? Dice que fue tentado por el diablo en el versículo 1. ¿Cuándo llegó esa tentación? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Y dice que el diablo se le presentó a Jesús cuando tuvo hambre. No se le presentó antes, cuando todavía se sentía más o menos bien, cuando se sentía fuerte. Se presentó a Jesús cuando tuvo hambre. Es decir, cuando estuvo pasando una situación física muy grave. Cuando estaba sin sustento en medio de la sequía. Imaginemos una persona teniendo hambre y sed en medio de un desierto. No es como, por ejemplo, que uno, me levanté tarde y no alcancé a desayunar y uno pasa con un poquito de incomodidad de hambre. No se refiere a ese tipo de hambre, se está refiriendo a un hambre que está llevando a esta persona al punto de morir. O sea, imagínese 40 días y 40 noches sin alimentarse. Él estaba a punto de morir de hambre, y ahí es cuando se le presenta al diablo y le dice que si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y ver entonces este primer punto de cuando Jesús tuvo hambre y cómo el diablo lo vino a tentar, nos permite ver que la primera tentación que el hombre recibe va dirigida a los deseos de la carne. Y aún en esto Jesús no cede ante ningún deseo de la carne. Y ahorita vamos a ampliar en esto. Y como el diablo ve que no lo puede hacer caer con los deseos de la carne, ahora empieza a tentarlo con los deseos de la vanagloria, con el deseo del orgullo. Y dice que el diablo lo lleva a la santa ciudad y lo pone sobre un alto pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrá. Y Jesús le respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver que no podía hacer caer a Jesús con los deseos de la carne, al ver que no podía hacer caer a Jesús con los deseos de la vanagloria o el orgullo, ahora tienta a Jesús con los deseos de los ojos. Y dice que lo llevó a un monte alto y dice, ¿y qué? Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús responde y le dice nuevamente que no: apártate de mí, Satanás. Y él dice que el diablo huyó de él. Y en ese resumen, mi querida familia, de este pasaje, vemos entonces algunos puntos claves que nos permiten ver la radiografía de las tentaciones que enfrentamos todos los días. Aunque la situación que pasó Jesús no sea la misma que tú y yo pasamos en el día de hoy, aunque tal vez no estemos en el desierto o aunque literalmente no tengamos hambre, la raíz de la tentación que nos ataca en el día de hoy sigue siendo la misma raíz que atacó a Jesús en ese momento, y ha sido la misma raíz que ha atacado a toda la humanidad desde que el hombre desobedeció a Dios. Algunas personas tal vez cediendo a la tentación por lo que ven, algunas personas cediendo a la tentación solamente por los placeres de la carne, algunas personas cediendo a la tentación otra vez a veces por satisfacer su orgullo o buscar su propia exaltación. Y es exactamente lo que pasó en el jardín del Edén. Es lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Y es la misma raíz y es la misma aflicción de toda la humanidad desde ese momento que Adán y Eva decidieron pegarle ese mordisco a ese fruto prohibido. Vamos a ir a Génesis 3:6, si quieren buscarlo en sus Biblias. Génesis 3:16.
No, 3:6, perdón, sí, Génesis 3:6. Y ahí nos narra algo muy similar a lo que se ve en Mateo capítulo 4. Vamos a ir a buscarlo rápido. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar toda sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí hay 3 puntos básicos que nos muestran la misma raíz de la misma tentación, y es más, la misma raíz y la misma tentación que el Señor Jesús vivió en el desierto, solamente que a un nivel mucho más exagerado, por decirlo así, más fuerte. Vio la mujer el árbol que era ¿qué? Bueno para comer, es decir, una tentación, los deseos de la carne. Que era agradable a los ojos, la tentación que va al deseo de los ojos. Codiciable para alcanzar toda sabiduría. En otras palabras, el diablo les había dicho, ustedes comen de esto, se van a parecer más a Dios. Tentación al deseo de la vanagloria, del orgullo. Y en el día de hoy tú y yo seguimos enfrentando diferentes tentaciones que tal vez no hemos podido vencer por no saber su raíz. Tal vez nos enfrentamos a muchas situaciones y yo, Señor, pero ¿por qué volví a hacer lo mismo? ¿Pero por qué volví a caer en esta situación? ¿Pero por qué volví a desobedecerte? ¿Pero por qué volví a caer una y otra vez? Y tristemente es porque no hemos podido entender cuál es la raíz de lo que aflige nuestro ser. Pero al ver cómo Jesús las enfrentó, cada una de estas tentaciones, nos permite buscar en lo más profundo de nuestro corazón dónde está esa raíz, porque esa raíz no está fuera. Esa raíz está dentro de nosotros. Esa raíz que busca satisfacer el yo, que busca satisfacer cómo nos sentimos, que busca satisfacer mis deseos y cómo lo que yo me merezco es lo más grande. Y algo más que tenemos que hacer, mi querida familia, no solamente reconocer que la raíz está en nuestro corazón, también tenemos que entender qué es lo que despierta el crecimiento de esta raíz. Y es la duda. ¿Qué palabras le dijo el diablo a Jesús? Lo cuestionaba con algo. Si eres el Hijo de Dios, entonces. Cuestionando la identidad de Jesús. O si de verdad eres el Hijo de Dios, entonces haz esto o lo otro. ¿Qué le dijo a Adán y a Eva cuando fueron tentados en Génesis, en el jardín del Edén? ¿Realmente Dios dijo? ¿Con que Dios ha dicho esto? El diablo, mi querida familia, es un engañador y con esas mismas palabras de duda atacó a Adán y Eva, atacó a Jesús y hasta el día de hoy nos ataca a nosotros. ¿Con que Dios ha dicho que te va a ayudar o va a hacer esto o lo otro? Y empezamos a entrar en una duda muy grande, sí, es la condición del ser humano, de que empezamos a dudar de la bondad y empezamos a dudar de la soberanía de Dios. Qué triste que Adán y Eva, teniéndolo absolutamente todo, en un lugar perfecto, el jardín del Edén, hayan dudado de la bondad y de la soberanía de Dios. Era un lugar donde tenían que comer, donde dormir, tenían la presencia de Dios inmediata en todo momento, lo tenían todo. Y el diablo solamente les dijo, con que Dios ha dicho. Y entró la duda automáticamente en el corazón de ellos y empezaron a dudar de la bondad, del amor, de la gracia, de la misericordia y la soberanía de Dios, aún en el jardín del Edén. Jesús, estando en un desierto donde no había absolutamente nada, árido y seco, le dice, si tú eres hijo de Dios, haciéndolo dudar ¿a qué? Su relación con el Padre. Y es esa misma duda que entra en nuestras vidas una y otra vez. Señor, yo no sé si yo soy realmente tu hijo. Señor, yo no sé si tú realmente puedes ayudarme en esta situación. Señor, yo no sé. Y empieza a entrar la duda y empezamos a alimentar la duda. Y esa raíz de la tentación empieza a crecer cada vez más hasta dar un mal fruto en nuestras vidas. En el día de hoy, mi querida familia, nos enfrentamos a una gran cantidad de tentaciones que nos hacen dudar del carácter bueno, nos hacen dudar del carácter santo, nos hacen dudar del carácter bondadoso y perfecto de nuestro Padre que está en los cielos. Y cada vez más lo dejamos de ver más como un Padre y lo empezamos a ver como un ser supremo que está por allá y permite que a veces pasen algunas cosas que no nos gustan.
¿Por qué? Porque hemos permitido que la tentación siembre raíces en nuestro corazón y porque hemos permitido que las mentiras, el engaño del diablo, del mundo y de la carne empiecen a sembrar duda en nuestras vidas. Y nos podríamos sentarnos a pensar todas las tentaciones que tú y yo enfrentamos. Tentaciones a las cuales tal vez en algunos momentos cedemos fácilmente porque pensamos que es imposible agradar a Dios aún en medio de la necesidad. ¿Cuántas personas en medio de una situación crítica terminan, por ejemplo, robando algo para alimentarse y dicen, no, pues que ya no hay más, ya no se puede hacer nada más, deshonrando el nombre de Dios? Y nos permitimos ver qué difícil es agradar el nombre de Dios cuando no hay nada. Y muchas personas ceden a la tentación en medio de la necesidad. Hay otras personas que ceden a la tentación en medio de la soledad. Hay otras personas que ceden a la tentación aún en medio de constantes dardos que el enemigo está enviando y mandando y dándole y dándole. Y uno dice, Señor, ya no más. Como para apaciguar un poquito al enemigo, voy a decirle que sí para ver si me deja de molestar. Y unas personas caen también en ese error de no perseverar y fortalecerse cada vez más, sino más bien se dejan incitar por el pecado para ver si tal vez temporalmente eso detiene el ataque. Y todas estas cosas las hacemos siempre buscando justificar de alguna manera nuestras acciones. En medio de la necesidad, qué fácil es justificar las acciones que no glorifican a Dios. Yo me iba a morir de hambre, ¿qué más iba a hacer? No, pues yo me robé allá ese pan, o me robé esa Coca-Cola, o me robé ese sancocho, yo qué sé. ¿Yo qué más iba a hacer si mi hijo no tenía nada? Y qué fácil es justificarlo. Y entre comillas, en el corazón del ser humano eso puede sonar, ay sí, qué buen padre o qué buena persona. Mire lo que hizo para que su hijo o su hija estuviera bien. Pero ante los ojos de Dios, cediste a la tentación. No confiaste que Dios iba a poder suplir una necesidad y buscaste responder en tus propias fuerzas, dudando del Señor y dudando de lo que Él podía hacer. Y muchas personas entonces caen a la tentación en medio de la necesidad. Y es muy fácil, mi querida familia, yo sé que es muy fácil justificar ciertas acciones. Pero tenemos que aferrarnos al ejemplo de Jesús. Jesús nos muestra que aún en medio de la necesidad, sí es posible vivir como para Dios. Aún en medio de la soledad y el silencio, qué fácil es ceder a la tentación. Jesús, ¿qué hubiera podido haber hecho? ¿No? Hubiera podido haber justificado sus acciones y diciendo, bueno, como estoy aquí en el desierto, como nadie más me está viendo, como no escucho a nadie más diciéndome qué hacer o qué no hacer, pues entonces yo cedo, igual quien se va a dar cuenta. Y es lo mismo que se ve en el día de hoy, ¿no? Como nadie me ve, como nadie escuchó lo que hice, pues igual lo hago. Y personas ceden entonces a la tentación en medio de la soledad y en medio del silencio. Pero Jesús no actuó de esa manera, sino que aún en medio de la soledad, aún en medio del silencio, Él obedeció y vivió como para Dios. Y así podríamos seguir dando muchos ejemplos. Pero a lo que yo quiero oír, mi querida familia, en el día de hoy, es que también tenemos que identificar otra cosa. Número 1 es la raíz. Número 2, ese agente que la hace crecer, que es la duda. Y número 3, tenemos que identificar en qué condiciones estamos más propensos a ceder a la tentación. Porque hay personas que tal vez puedan estar en necesidad, ¿cierto? Y no caen en ninguna tentación. Pero vaya, escóndalos en cualquier lado y allá sí, en las oscuras hacen lo que sea. Pero hay otras personas que aún estando en la soledad, no caen en la tentación, pero en medio de la necesidad, ahí sí ceden. Entonces tú y yo tenemos que identificar en qué condiciones estamos más propensos a ceder a la tentación y caer en el pecado. Necesitamos entender la raíz, ¿verdad?, que tenemos en nuestro corazón que nos hace tan, pero tan propensos a ceder a este tipo de acciones. Para algunos el deseo de la carne es su piedra de tropiezo. Y aunque en la Biblia el diablo tentó a Jesús diciendo que convirtiera esas piedras en pan, la tentación de la carne no se trata solamente a lo que llevamos a nuestro estómago, ¿sí? A veces es fácil leer este pasaje y decir, bueno, ahí lo que está hablando es cuando me da hambre físicamente hablando. Y entonces es fácil ceder a la tentación con lo que como y con lo que entra por mi boca. Pero no está hablando específicamente de lo que llenamos nuestro estómago, sino más bien le está dando imagen a todo tipo de cosas que ponen la satisfacción de nuestros cuerpos por encima de la gloria de Dios.
Todo lo que tú y yo pensamos que podemos lograr y adquirir en nuestras propias fuerzas, como hablamos hace unos segundos, como dudé del Señor, entonces yo sé que tal vez Él no puede hacer, entonces yo lo hago en mis propias fuerzas. Yo busco el sustento en mis propias fuerzas. Yo vivo en mis propias fuerzas. Yo hago y yo hago y yo hago y yo hago todo en mis propias fuerzas, porque dudo del Señor. Todo lo que pasa, mi querida familia, por el deseo de la carne, nos lleva a abandonar nuestra dependencia de la provisión sobrenatural de Dios. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Será que Jesús hubiera podido convertir esas piedras en pan? Claro que las hubiera podido convertir en pan. Pero en su caso, la tentación de Jesús, más que por hambre, iba aún más profundo. Jesús no estaba llamando a rechazar la provisión de Dios. Si Él podía convertir esas piedras en pan, Él sabía que Dios le había dado ese poder y no estaba rechazando algo que Dios le estaba dando. Lo que Jesús estaba sometiéndose en este momento y a lo que el diablo lo estaba llevando a caer en tentación era dejar a un lado la voluntad y el tiempo de Dios. Jesús sabía, mi Padre me tiene aquí en este desierto. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto, pero el diablo fue el que lo tentó. Y Jesús supo, la voluntad de Dios que yo esté en medio de esta situación. Y es también la voluntad de Dios, es en el tiempo de Dios el que Él me dirá cuándo pueda volver a comer. En otras palabras, Él se estaba sometiendo al tiempo y la voluntad del Padre. No era por comer cualquier cosa. La tentación no era por solamente alimento. En este caso, la tentación era a dudar si la voluntad de Dios realmente era buena, agradable y perfecta. La tentación en este caso realmente era ver si los tiempos de Dios eran perfectos. Y Jesús no cedió a esa tentación. Y esa es la primera entonces tentación o la primera raíz, los deseos de la carne. ¿Qué es lo que tú quieres lograr o adquirir en tus propias fuerzas? ¿Qué piensas que Dios no puede hacer de manera sobrenatural? ¿Qué tipo de provisión o sustento para tu vida estás buscando en medio de la necesidad? Para otros, esa raíz es el deseo de la vanagloria o del orgullo. Es su piedra de tropiezo. Y cuando el hombre comió del fruto prohibido, lo hizo para seguir este deseo. ¿Qué decía ahí la Biblia? Que ellos comieron de ese fruto para adquirir toda sabiduría. El diablo les había mentido y les había dicho que si comían de eso se iban a parecer más a Dios. Y ellos entonces comen de este fruto, dice que era codiciable para alcanzar toda sabiduría. Qué orgullo del ser humano querer parecerse más a Dios o ser como Dios. Para sentirse aprobado, para sentirse como exaltado de manera pública. Y esa fue la segunda tentación que Jesús recibió de parte del diablo. Dice que cuando el diablo le dice que se tire de un pináculo porque Dios iba a enviar ángeles para protegerlo, y entre comillas dice que lo iba a levantar y lo iban a aguantar en sus manos. Es como si le estuviera diciendo a Jesús, mira, si tú te tiras, Dios va a hacer un espectáculo público para exaltarte, de ver cómo te ama. Pero Jesús sabía que iba a haber una mejor manera de ser exaltado públicamente y no iba a ser de esa manera. Nada que el diablo le estaba ofreciendo a Jesús se iba a comparar con la resurrección de entre los muertos. Jesús hubiera podido tirar de ese lugar y yo sé que Dios lo hubiera podido haber rescatado y exaltar de cierta manera, pero aún eso no se iba a comparar con una mayor exaltación que era poder decir yo soy el primero de levantarme de entre los muertos, yo soy el primero de muchos. Esa resurrección y esa exaltación no se compara con lo que el diablo le estaba dando a Jesús en ese momento. Pero qué fácil hubiera podido ser sacar el orgullo y decir, sí, mírenme a mí, yo soy el escogido y a mí es el que me salva. Pero Jesús dice, no, yo me someto al tiempo, yo me someto a la voluntad del Padre y yo me someto al plan que Él ya ha designado. Y si ese plan requiere de que yo muera, yo también tengo la fe de que Él me puede resucitar. Jesús ya lo sabía, Él ya sabía y le dijo a sus discípulos una y otra vez, tengo que morir, pero resucitaré. Él ya sabía que iba a venir una exaltación aún mayor. Así que en pocas palabras, mi querida familia, el deseo de la vanagloria nos hace caer en el pecado cuando cedemos a buscar cierto tipo de aprobación pública, cuando estamos buscando cierto tipo de exaltar nuestro propio ego y el orgullo se crece.
Cuando buscamos hacer o demostrar algo a los demás para sentir cierto tipo de satisfacción interna que alimenta nuestro egoísta corazón, que poco a poco destruye nuestra humildad. Y se ven en los dos extremos, porque uno puede caer en el error de pensar que solamente es presentarse como el mejor y el más grande y el más brillante y el más glorioso. Pero se ven los dos ejemplos de caer en la tentación del orgullo y la vanagloria. Unos queriendo demostrar públicamente sus victorias y sus triunfos. No sé si les ha pasado que uno dice, por dar un ejemplo, mira, por fin, después de tantos años pude comprar mi carro, mi casa, lo que sea. Y llega otra persona, uy, sí, qué chévere. Pero mira, yo también tengo un carro mejor, una casa más grande, y empiezan a exponer su ego, su orgullo y su vanagloria, cediendo a ese tipo de tentación, públicamente queriendo ser aplaudidos. Así pasan ejemplos grandes como también pasan ejemplos pequeños. Mira mis zapatos, qué bonitos. Ah, no, los míos tienen suela de tachuelitas para poder caminar en el hielo y se las puedo quitar en verano y son, si usted invéntese lo que quiera. Pero uno dice, ¿cómo es posible que no puedan alegrarse por mi victoria? Bueno, tristemente esa persona está cediendo a este tipo de tentación, de vanagloria y de orgullo, queriéndose poner por encima de, buscando esa aprobación pública, buscando esa satisfacción interna de que yo soy mejor. Pero podemos caer en el error de pensar de que solamente se ve de esa manera. Pero ¿cuántas veces no se ve en el otro extremo? Porque está el extremo de que es que yo soy lo mejor y lo que yo tengo es lo mejor, pero también está el otro extremo, es que yo soy lo peor y lo que me pasa a mí es lo peor. Y uno dice, no, uy, me enfermé, me dio tal cosa. Ah, eso no es nada. Uy, a mí me ha dado de esto, no. Ah, gripa, no, si supiera, no, a mí se me cayó el dedo y me lo pegaron otra vez y todavía estoy trabajando, como el chiste que les conté una vez. Ahí están los dos extremos. Están los dos extremos. Autoflagelación es que no, a mí me tocó más duro. No, y me cansé, no pude dormir sino solamente 3 horas anoche. No, eso no es nada, yo dormí solo una. Uy, no, pero estoy aquí, lo que sea. Y está el ser humano en su corazón cediendo a la tentación de buscar esa aprobación pública. O que soy el mejor, o que lo que me pasó desde un punto de vista malo, también lo mío es más grande, lo mío es más difícil, lo mío es más duro. Y Jesús a través de esta tentación nos muestra que sí se puede ceder, que no se puede ceder a esa tentación, sino que a través del Espíritu Santo tú y yo podemos decir no a esa tentación que busca no solamente alimentar nuestro ego, sino al mismo tiempo destruir relaciones. Imagínense, que acaba nuestro corazón, que acaba con nuestra humildad. Se puede ver de manera muy privada también, aún sin que nadie se entere, aún sin necesidad de buscar esa aprobación pública. Hay personas también que buscan hacer o decir ciertas cosas que los hacen sentir aprobados, buscando constantemente ese sentido de aceptación por las personas que lo rodean. No tiene que ser necesariamente público y es la misma tentación y es la misma raíz. Al no aferrarse a una hermosa promesa y la esperanza que si Cristo está en tu corazón, ya tú eres aprobado por Dios, ya tú eres aceptado por Dios. Por eso no es casualidad que el diablo repita esa frase una y otra vez a Jesús: si eres hijo de Dios. Y muchas veces tú y yo escuchamos esas mismas frases que nos hacen tambalear en medio de las situaciones más difíciles que podamos encontrarnos, aún en medio de nuestra soledad, cuando no hay nadie a nuestro alrededor, en medio de la necesidad. Y si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando eso? Y si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no hay comida en tu casa? Y si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Y si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no hay trabajo? Y si tú eres hijo de Dios, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y empezamos a caer en ese mismo engaño, en esa misma duda que le pasó a Adán y Eva. Pero tú y yo tenemos que aferrarnos a la promesa de Cristo Jesús, la manera como Él supo responder a cada una de estas situaciones. Entonces esa es la número 2, esa es la otra raíz que aflige a toda la humanidad, a todos, pero a cada uno de maneras y ¿cómo se dice? De maneras diferentes. Algunos de una manera más fuerte, a otros tal vez no tanto, pero está ahí el deseo de la vanagloria de la carne, del orgullo, perdón. Y así como algunos caen por su carne, así como algunos otros caen por su orgullo, otros caen por lo que entra por los ojos.
Dice la Biblia por allá en Proverbios, no recuerdo bien el capítulo, dice, el ojo no se cansa de ver y el oído no se cansa de oír. Y el diablo, el mundo y la carne están constantemente tentándonos con todo lo que vamos a dejar que entre por nuestros ojos para apartarnos cada vez más de la verdadera adoración a Dios. Yo no sé si uno pudiera sentarse un día y realmente examinar todas las cosas que entran por los ojos de nosotros. Todas las cosas que entran por nuestros oídos. Y analizar realmente cómo todo eso que entra por mis ojos me está llevando a actuar y a pensar de ciertas maneras que no agradan a Dios. Ahí está la tentación de todo lo que entra. ¿Cómo es que es la ventana del corazón? Los ojos. ¿Qué está entrando por mis ojos? Y el diablo entonces dice que puso a Jesús y le mostró ¿qué? Todos los reinos de la tierra y toda su gloria. Y Jesús le dice, bueno, no le dice, pero yo me imagino a Jesús pensando, tú me estás mostrando todo esto, pero yo tengo esperanza de que mi Padre, Dios, tiene aún un reino más glorioso y más majestuoso. Recordemos que Mateo está hablando de un tema principal que es el reino de Dios se ha acercado. Y el diablo viene a tentar a Jesús y decirle, mira todos los reinos y toda su gloria, te los voy a dar todos si te postras ante mí y me adoras. Y yo sé que Jesús tenía la plena convicción de saber que aún por más glorioso y majestuoso que todos esos reinos se vieran, había algo mejor en la presencia de Dios. Y eso nos lleva entonces a meditar. Así como el diablo le quiso poner algo enfrente de los ojos a Jesús, ¿cuáles son las cosas que el mundo, nuestra propia carne y el diablo ponen enfrente de nuestros ojos en el día de hoy? Y nos lleva a meditar cómo hemos cedido a muchas de estas cosas que nos empiezan a alejar cada vez más de la presencia del Señor, nos empiezan a alejar cada vez más de la adoración a Dios, ¿verdad? Nos empezamos a sentir como que ya no podemos orar o presentarnos al Señor de cierta manera. Y pasa porque hemos caído en pecado y obviamente hay cierto tipo de ¿cómo se dice? De dolor en nuestro corazón, de que hemos fallado. Pero no podemos olvidarnos, mi querida familia, que ya hemos sido perdonados. De que podemos decirle que no al pecado. De que podemos arrepentirnos realmente. Que en algunos casos vamos a ceder, claro. Ninguno es perfecto. Pero en su amor el Señor nos ha dado una guía de cómo ir a alejarnos y dejar eso atrás, como hablábamos la semana pasada. No de decir como yo ya Dios me perdona y pues yo sigo haciendo lo mismo. No podemos vivir de esa manera. ¿Cómo está la santificación entonces en nuestra vida si seguimos viviendo de la misma manera? Pero lo que sí nos llama el Señor es a entender de que sí se puede vivir una vida santa, pero tú tienes que aprender a identificar la raíz que está en tu corazón. Tienes que aprender a identificar en qué situaciones eres más propenso a ceder de que esa raíz crezca. Y tienes que entender de que Cristo te ha dado la solución, de que Él ha ganado por nosotros y nos da una guía muy hermosa que ya vamos a ir viendo de cómo responder ante todos estos ataques. Y yo sé que todo lo que acabamos de hablar nos hace pensar muchas cosas, mi querida familia. Nos hace pensar y meditar, tal vez sentirnos un poco incómodos. Pero una de las cosas que yo quiero que meditemos en el día de hoy y que no nos olvidemos es que mientras tú y yo estemos aquí en la tierra, vamos a enfrentar constantes ataques del enemigo. No porque tú vengas a la iglesia o porque ores o porque te conectes a todas las reuniones que hagamos como iglesia, ya entonces no va a haber tentación en mi vida. Van a estar ahí, van a seguir ahí. Jesús el que nunca falló, Jesús el que nunca pecó, 100% puro, 100% santo, perfecto. Y aún así Él fue tentado. Tú y yo, mi querida familia, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a enfrentar ataques del enemigo. Situaciones que nos pueden hacer caer en tentación, pero eso, y yo quiero que no se les olvide, solamente porque eres tentado, eso no te hace menos hijo o hija de Dios. No lo hace. Algunos pueden desmotivarse y olvidar su identidad en Cristo cuando se sienten tentados. No hacen nada, obviamente, dicen, no, yo no voy a hacer eso. Pero el solo hecho de sentirse tentados como que destruye su identidad y les baja su autoestima. Se desmotivan y dicen, Señor, pero ¿cómo yo puedo estar pensando estas cosas? Y el solo hecho de sentirse tentados puede alejarlos y desmotivarse la presencia de Dios. Y en el día de hoy yo te motivo a que recuerdes
que eso no te hace menos hijo o hija de Dios. Él te ama y Él te anhela cerca de su presencia. En las palabras de Charles Spurgeon, un predicador del siglo XIX, él hablaba de este tema de manera similar y él decía: Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no un hijo sin tentación. Jesús no dejó de ser el Hijo de Dios solamente porque fue tentado en el desierto. Y qué bonita reflexión nos lleva a pensar que tú y yo podemos experimentar lo mismo. De la misma manera, tú y yo no estamos exentos de la tentación, pero sí podemos tomar decisiones sabias. Tú y yo sí podemos tomar decisiones que nos guíen a través del Espíritu Santo para vivir en santidad, para dejar a un lado el pecado, por más grande que parezca, por más imposible que parezca, porque en Cristo somos más que vencedores. Cristo ganó la guerra, o bueno, Cristo acabó con el pecado y la muerte. Él fue el único que pudo vencer. Él fue el único que lo pudo lograr. Y en Él tú y yo somos más que vencedores. Su Espíritu ahora está dentro de nosotros. Y así como Él pudo defenderse, y así como Él pudo hablarle al diablo, y así como Él pudo decir que no a cada una de esas tentaciones, asimismo tú y yo en el día de hoy podemos decir no a cada uno de los ataques que vienen de parte del enemigo. Es la victoria de Cristo sobre el diablo. Es la victoria de Cristo sobre el pecado. No mi victoria, sino la victoria de Cristo en mi pecado. Es la victoria de Cristo sobre mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque si no, qué fácil decir, es que yo soy el que todo lo puede, es que yo sí puedo decirle que no al diablo, es que yo soy el más santo, es que yo sí oro más que los demás. Y podemos caer nuevamente en una tentación de orgullo y vanagloria que no es sana para nuestros corazones. Tú y yo siempre tenemos que recordar que Cristo Jesús es el que tuvo la victoria y nos las ha dado a nosotros. Y saber de que Jesús ha vencido al diablo, saber de que Jesús ha vencido el pecado, saber de que Jesús superó todas las tentaciones, nos llena de esperanza, ¿sí o no? Nos llena a reposar en su presencia, mi querida familia. Nuestro campeón no solamente nos muestra cómo vivir, sino que también nos muestra cómo enfrentar cada una de estas tentaciones. Solamente Él lo pudo hacer. Lo que Adán y Eva no pudieron hacer en el jardín del Edén, aún en las condiciones perfectas, imagínense. Lo que ellos no pudieron hacer, aún teniendo todo para agradar a Dios. Lo que la nación de Israel no pudo lograr por 40 años estando en el desierto, cediendo a los deseos de sus ojos, cediendo al orgullo, cediendo a la carne. Lo que el hombre no ha podido lograr hasta el día de hoy, Jesús lo logró y en Él está nuestra esperanza. Hoy nos alegramos de saber de que sí es posible tener una defensa ante las tentaciones. Si no, entonces, ¿para qué vivimos? Si no, entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? Pero hoy, tú y yo en Cristo vemos que sí vale la pena, de que sí es posible tener una defensa ante tantas tentaciones. Y la respuesta no es quedarnos callados. ¿Sabe cuál es la respuesta? Responderle al diablo con la palabra de Dios. Jesús no se quedó callado y dijo, me voy. No. ¿Qué hizo Jesús? Primero que todo, no le tuvo temor al diablo. Le contestó, dijo, qué pena, mijo, pero eso no es lo que dice. Sí, eso no es así. Escrito está. Y es que es increíble. El mismo diablo conoce la Biblia. Y le dice, pero es que ahí dice. Y dice, sí, pero qué pena, pero es que tú lo estás malinterpretando. Eso no es lo que significa. Y tú y yo por eso necesitamos aprender tanto de la palabra de Dios si queremos responder a las tentaciones. Jesús le respondió al diablo con autoridad y le respondió no con su opinión, no con su idea, le respondió con la palabra de Dios. Nuestra defensa es la palabra de Dios. Nuestra defensa es su verdad, no nuestra sabiduría humana. No, es que yo tuve una experiencia parecida y yo respondí, hice esto, hice lo otro, entonces yo creo que aquí se aplica lo mismo. No, error. Todas las situaciones son diferentes. Nuestras situaciones cambian, nuestro corazón cambia, nuestras ideas cambian, las situaciones por más parecidas que sean, cambian. Pero hay algo que nunca cambia y es la palabra de Dios, el sabio consejo del Señor. Su verdad nunca cambia y es infalible, nunca falla. Y por eso Jesús en esta situación y en cada una de ellas respondió al diablo, escrito está. Y lo que estuvo escrito en la época de Jesús y su Biblia de la época, que era el Antiguo Testamento, lo que estaba ahí,
Es lo mismo que tú y yo tenemos en el día de hoy. Escrito está, venciendo cada una de las tentaciones y sometiéndose a la autoridad de la palabra de Dios en lugar de ceder al diablo y lo que lo quería incitar a hacer. Mi querida familia, la palabra de Dios es la única respuesta efectiva ante el engaño y ante la duda. La palabra de Dios es la única herramienta efectiva contra las mentiras del diablo. La palabra de Dios es la única que nos puede edificar y nos puede fortalecer en toda la verdad. Fue el arma escogida por Jesús. O sea, él dijo, yo me imagino a Jesús lo hubiera podido vencer de muchas otras diferentes maneras, ¿sí o no? Pero Jesús escoge esta arma. Y si Él la escogió, es porque nunca falla. Jesús en todo su poder, Jesús en toda su gloria hubiera podido vencer al diablo de 1001 maneras en esta situación. Pero Él lo hace de esta manera en específico para que tú y yo podamos relacionarnos con Él. Esto es alcanzable para nosotros. Que tú tengas la palabra de Dios y que puedas aprenderla y estudiar. Eso no es algo imposible. Y Jesús nos muestra a través de esta manera como Él se defiende de que tú y yo tenemos una herramienta que sí está a nuestro alcance. Y es la hermosa palabra de Dios, palabra de sabiduría y palabra de justicia. Está aquí a lo que alcance nuestras manos. Es importante, mi querida familia, apreciar lo que el Señor nos ha dado en el día de hoy para responder ante tantos ataques, para responder ante tantas mentiras, ante tantas dudas. Pero el solo hecho, mi querida familia, de que esta Biblia que está aquí en nuestras manos, esté a nuestro alcance, viene el diablo a tentarme y si yo le hago así, ¿será que él ya se desaparece y dice, bueno, ya yo no lo molesto más? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Será que Jesús solamente le dijo, escrito está ahí en algún lado? Y no, ya, qué pena, Señor Jesús, yo ya no lo tiento a usted. ¿Qué hizo el diablo? Él le dijo, sí, escrito está, y aquí Jesús, no, vea, en esta página esto es lo que significa, y usted lo está malinterpretando, y yo no voy a tentar al Señor, mi Dios. Lo que quiero decir, mi querida familia, es que aunque la Biblia esté a nuestro alcance, no significa que esa sea la solución. Es decir, tenemos que aprender a manejarla. No porque esté ahí al alcance, esa es la solución. Muchas personas tienen esa tradición o costumbre o hábito que tienen la Biblia abierta ahí en la sala de la casa y eso no hace nada. No hace nada. Está al alcance de ellos, pero siguen cediendo a toda tentación, siguen cediendo a todo engaño, siguen cediendo a toda mentira. Y la verdad está ahí al alcance de ellos. O sea que el solo hecho no es solamente tenerla, de que esté a nuestro alcance. Tú y yo necesitamos aprender a manejarla. Y así como un hábil guerrero necesita conocer su espada, aprender cuánto pesa su espada, cómo la puede mover. Yo no sé si ustedes han visto documentales o películas de espadachines, todo lo que tienen que practicar. Imaginémonos más o menos así la Biblia. Él no va a la guerra y dice, pues ahí la tengo y nunca he practicado, vamos a ver cómo nos va. Esta persona tiene que fortalecerse, esta persona tiene que ejercitarse constantemente para poder manejar su arma de defensa. Y en el día de hoy tú y yo tenemos una espada que es la espada de verdad que se llama la Biblia y tenemos que ejercitarnos en su uso. Y si venimos aquí a este lugar y nos imaginamos que todos somos los espadachines, qué chévere. Y si solamente venimos a practicar los domingos, ahí sí no tan chévere porque esa práctica necesita ser diaria. Que tú y yo podamos manejar esta hermosa herramienta que el Señor nos ha dejado. Él venció al enemigo con lo que está aquí y nos la ha dado a nosotros. O sea, ¿qué más regalo queremos? Guía para nuestras vidas, esperanza, nos revela al Padre, nos muestra la gloria de Jesús y no solamente eso, sino que nos muestra cómo enfrentar los ataques del enemigo. Pero tú y yo tenemos que aprender a apreciarla y a disfrutarla. Yo sé que es fácil emocionarse al principio y que chévere mi Biblia y esto. Y después llegan los afanes, llegan las responsabilidades fuera de la iglesia, por decirlo así. Se presentan muchas situaciones en nuestro día a día. Y poco a poco pasamos de estar así bastantes páginas a escasamente abrirla. Y viene la tentación y por no habernos preparado, por no habernos ejercitado en el uso de la palabra de Dios,
terminamos viviendo tristes consecuencias. Esta misma palabra nos muestra la raíz que hay en nuestro corazón. Como hablábamos en la clase, había un señor, un doctor, se llama el doctor Steve Lawson, y él decía: yo leo muchos libros para instruirme, para aprender más de Dios, para aprender más teología. Yo leo muchos libros, pero yo no me puedo quedar con esos libros. Yo necesito este libro que se llama la Biblia. Y él decía algo muy bonito, y él decía: este es el único libro que me lee a mí. Yo leo los otros libros, pero este libro me lee a mí, me revela quién soy, me muestra mi corazón. Es como un espejo. Es más, Santiago lo compara con un espejo y dice: hombre sabio es el que se ve enfrente de ese espejo y se da cuenta que está mal arreglado y dice: no, qué pena, venga, nos ajustamos un poquito. Hombre sabio es este. Tú y yo necesitamos esta palabra de Dios también para encontrar que en nuestro corazón hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas. Podemos escuchar muchas prédicas, y qué bueno que podamos venir todos los domingos, qué bueno que podamos adelantarnos en las clases, qué bueno que podamos hacer todas estas cosas, qué bueno que podamos tener compañerismo entre nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque es algo por lo que le hemos orado bastante, que haya unidad y amor entre nosotros. Y puede haber ese amor, puede haber ese compañerismo, podemos escuchar muchas prédicas, pero si no leemos nuestras Biblias, no vamos a crecer. Si no estudiamos nuestra Biblia, no vamos a ser cristianos maduros y fuertes que puedan enfrentar las tentaciones del diablo, del mundo y de nuestra carne. La pregunta en el día de hoy para ti es: ¿cada cuánto te ejercitas en el uso de esa espada de verdad que Dios te ha dado? La pregunta para nosotros es: ¿cómo te defiendes ante la tentación cuando el enemigo te está acechando? ¿Cómo nos defendemos? Y yo espero que a través de este mensaje podamos responder a esas preguntas, que podamos salir de este lugar sabiendo que aún dentro de aquí puede haber esa acechanza del enemigo, que saliendo aquí a la esquina hay acechanza del enemigo, hay duda, hay mentira. ¿Cómo nos estamos enfrentando a esos ataques? Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito a Dios, hijito de Dios, que podamos descansar en su presencia, que podamos darle gracias por esta hermosa palabra que Él nos ha dado en el día de hoy. Señor, yo te quiero dar gracias en esta mañana por cada uno, Señor, de esos tus hijos que buscan de tu presencia en el día de hoy. Ahí donde tú estás, yo te invito a que puedas abrir tu corazón y decirle a nuestro buen Padre que todavía hay en nuestros corazones. Dirá: hay en mi corazón, Señor, una raíz que me lleva a dudar de ti, Señor, y hoy quiero pedirte perdón. Si donde tú estás, el Espíritu Santo te da la libertad de recordar alguna situación que has vivido. Tal vez ha sido algo recurrente en tu corazón, tal vez ha sido algo que te lleve constantemente a ceder a la tentación del enemigo y te has sentido mal y ya no te sientes digno o digna de estar en la presencia del Señor. Si tal vez ya no te sientes como hijo o hija de Dios, recuerda que aún Cristo fue tentado y no dejó de ser hijo de Dios. Pero hoy estamos llamados a dejar atrás cualquier estilo de vida que no glorifique al Señor, y Él con amor nos guía, con amor nos sustenta, con amor nos recuerda que sí podemos decir que no a tanto engaño y a tanta mentira. Yo te pido, Padre Santo, que recibas, Señor, estas palabras de arrepentimiento de cada uno de tus hijitos en este momento. Que seas tú transformando sus corazones. Yo te pido de una manera especial, amado Padre, que seas tú abrazándolos de manera especial en este momento, Señor. Dile: Señor, yo ya no quiero vivir de la misma manera. Señor, yo ya no quiero, Padre Santo, ceder de la misma manera. Ayúdame a ser fiel y firme en tu palabra. Y gracias te doy, Señor, porque has puesto algo a mi alcance. Y hoy quiero, Señor, tener esa convicción y esa disposición de adiestrarme en el uso, Señor, de esta herramienta que tú usaste en aquel desierto de Judea. Yo la quiero usar, Señor, en el desierto que cruzo día tras día. Yo la quiero usar, Señor, en la soledad que me enfrenta día tras día. Yo la quiero usar, Señor, ante cada engaño que quiere hacer que mi ego se crezca, Señor, para poder, Señor, vivir como para ti.
y no vivir como para mí. Quiero vivir como para ti y no vivir como para el mundo. Quiero vivir como para ti, Señor, y que muchos vean que sí vale la pena, Señor, vivir para glorificar tu nombre, Rey Celestial. Yo te adoro y te glorifico y te pido que guardes a cada uno de estos tus hijitos, Señor, que en el día de hoy buscan cada vez más de ti, Señor. Gracias te damos por esta palabra de esperanza. Ahí donde tú estás, entrégale este tiempo al Señor y dile: Señor, ayúdame a ver cuáles son esas situaciones que me llevan a ser más propenso a fallarte. Si tú ya las has identificado, entrégaselas al Señor y dile: Señor, es cuando estoy solo, sola, que caigo en el pecado. Es cuando estoy rodeado de multitudes que caigo en el pecado. Es cuando estoy en medio de la necesidad, Señor, que dudo de tu provisión y tu bondad y caigo en el pecado. Sea cual sea tu condición y tu situación, entrégasela al Señor en este momento y dile: Señor, yo quiero habitar en tu presencia. Yo quiero, Señor, disfrutar una esquina del Edén, Señor, aquí en la tierra, sabiendo que tu Santo Espíritu está conmigo. Gracias te doy, Señor, por cada uno de esos tus hijos que anhelan vivir, Señor, en santidad. Por cada uno de esos tus hijos que anhelan vivir para tu servicio, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciéndolos de manera especial, no solamente hoy, sino esta semana que está por empezar, que seas tú bendiciéndoles en gran manera. Que cada, Señor, petición que tengan en sus corazones la puedan entregar solamente a ti, Señor, en este momento. Y ahí donde tú estás, si estás pasando necesidad, si tal vez estás enfrentándote cualquier dificultad en estos momentos, entrégaselos al Señor y dile: Señor, esta es mi situación, esto es lo que no me ha dado paz, esto es lo que aflige mi mente y mi corazón noche tras noche, que no me deja dormir tranquilo, que no me da paz. Esto es, Señor, lo que me está haciendo sentir solo, sola. Esto es, Señor, lo que necesito en mi hogar. Sea cual sea la situación que esté afligiendo tu vida en este momento, entrégasela al Señor, pues el Señor está con su oído atento a escuchar nuestra voz. Abre tu boca, abre tu corazón, pues tu Padre te está escuchando en esta mañana. Él sabe lo que necesitas y aún así Él anhela escuchar el susurro de tu voz en esta mañana diciéndole cuánto dependes de Él. Señor, que seas tú escuchando cada petición de estos tus hijitos y respondiendo en tu tiempo que es perfecto. Que seas tú respondiendo, Señor, con tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Señor, te alabamos, glorificamos tu santo nombre, te exaltamos. Y hoy, Señor, nos queremos ir con gozo y con alegría sabiendo de que somos tus hijos, Señor, de que tú ya has pagado por nosotros, Cristo Jesús, y que no hay nada en este mundo que nos pueda separar de tu amor, Señor. Bueno y maravilloso eres tú, y hoy nuestro corazón, Señor, se goza en esa esperanza. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Un saludito a los que nos acompañan por YouTube, por Zoom, por los podcasts. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para todos y esperamos verlos aquí la próxima semanita. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Bendiciones, que tengan bonito día.